El asfalto era un río negro y brillante, un espejo deforme donde las luces del Kenworth se ahogaban una y otra vez. Llovía. No una de esas lluvias de verano que limpian el aire y se van, sino un llanto terco y helado, de esos que se meten en los huesos y en el alma. Eran las 4:00 de la madrugada, en algún punto perdido de la carretera que une Zacatecas con Durango, un tramo que los traileros como yo conocemos como la Boca del Lobo. Aquí, la noche no solo es oscura, es densa, se mastica. El motor del tráiler, mi fiel centinela, era el único corazón que latía en kilómetros a la redonda, un ronroneo grave y constante que me había acunado durante más de 40 años. Mi nombre es Arturo Mendoza y tengo 68 años. Mis manos, artríticas y callosas, se aferraban al volante con la familiaridad de quien abraza a un viejo amigo. Cada grieta en la piel, cada mancha de la edad, contaba una historia de diésel, de amaneceres solitarios y de la carga de otros hombres a mis espaldas. Pero esta noche la carga era mía. No eran toneladas de cemento o de abarrotes las que sentía pesar sobre los ejes, sino el peso de una promesa hecha a mi difunta esposa, Rosa, y el futuro de mi hija, Sofía. Dentro de una caja de herramientas, bajo una maraña de trapos grasientos y llaves inglesas, yacía un viejo libro de contabilidad y un par de cintas de casete. No parecían gran cosa, pero para mí eran la llave de la justicia, o el cerrojo de mi tumba. El limpiaparabrisas barría el agua con un gemido rítmico, hipnótico. Izquierda-derecha, un metrónomo para mis pensamientos. Fue en uno de esos barridos, en el brevísimo instante en que el cristal quedaba claro, que lo vi por primera vez. Una silueta, justo en el borde del cono de luz de mis faros traseros, reflejada en el espejo retrovisor derecho. Al principio, mi mente cansada lo descartó. Una sombra, un juego de la lluvia sobre el espejo. ¿Quién en su sano juicio estaría caminando en medio de la nada a estas horas y con este diluvio? Nadie. Seguí manejando, los ojos fijos al frente, concentrado en la línea amarilla que se desvanecía bajo el agua. Pero una comezón en la nuca, esa alarma que uno desarrolla después de miles de noches en la carretera, me obligó a mirar, de nuevo. Y ahí estaba. La misma figura. No era una ilusión. Caminaba. Mantenía una distancia constante, unos 50 metros detrás del remolque. No corría para alcanzarme. No se quedaba atrás. Simplemente caminaba, con un paso constante, casi mecánico, como si su ritmo estuviera sincronizado con el de mi motor. Un escalofrío me recorrió la espalda, frío y ajeno a la heladez de la cabina. Aceleré un poco. El rugido del Cummins se hizo más profundo. El centinela se estiró, devorando el asfalto mojado. Observé el espejo. Durante unos segundos, la figura pareció hacerse más pequeña, pero luego increíblemente recuperó la distancia. Su paso se había acelerado para igualar el mío. No podía ser. Mi tráiler iba a 80 kilómetros por hora. Nadie puede caminar a esa velocidad. «Estás viejo, Arturo», me dije en voz alta, mi propia voz sonando extraña en el silencio de la cabina. Es el cansancio. La cafeína ya no te hace lo que antes. Pero mi corazón no estaba de acuerdo. Latía con una fuerza desbocada, un tambor de guerra contra mis costillas. ¿Era uno de ellos? ¿Uno de los hombres de Ricardo? ¿Una táctica de intimidación para hacerme perder el control en la carretera mojada? Ricardo Vargas. El nombre sabía a hiel en mi boca. Antes mi compadre, mi socio, el hombre con el que soñé construir un imperio de transporte. Ahora, un magnate que celebraba sus logros en restaurantes de Polanco, mientras yo seguía oliendo a diésel y a soledad. Él, conduciendo un BMW último modelo, y yo, con las manos agrietadas y una misión que me estaba costando la vida. Decidí probar algo. Reduje la velocidad gradualmente, hasta que el tráiler casi se arrastraba a 30 por hora. El corazón me martilleaba en los oídos. Miré el espejo. La figura también había ralentizado su paso.
Mantenía la misma distancia precisa. No había duda. No era una coincidencia. Aquello, o aquella persona, me estaba siguiendo. Era una sombra pegada a mi espalda. Una presencia deliberada en la inmensidad de la noche. La mente humana es una cosa curiosa. Ante lo inexplicable, busca refugio en lo lógico, por más terrible que sea. Un ladrón, un sicario, un loco. Cualquier cosa era preferible a la alternativa que mi lado más supersticioso, ese que todos los mexicanos llevamos dentro, empezaba a susurrar. Un ánima en pena, un espectro de la carretera, historias que escuchas en las fondas de madrugada, contadas por otros traileros con los ojos vidriosos de sueño y miedo, pero esta sombra no parecía etérea, se movía con propósito. Pasé los siguientes 20 minutos en un estado de tensión absoluta, alternando la mirada entre el camino y el espejo. La figura no se cansaba, no vacilaba, era un punto oscuro, en mi retrovisor, una pregunta sin respuesta que caminaba detrás de mí. ¿Por qué no me rebasaba? ¿Por qué no intentaba detenerme? El juego psicológico era brillante, tenía que admitirlo. Me estaban desgastando, minando mi concentración, esperando que cometiera un error. Ricardo siempre había sido así, un maestro de la guerra de nervios. Él no se manchaba las manos, enviaba a otros, creaba situaciones que te empujaban al abismo. Mis pensamientos volaron hacia Rosa. Ella nunca había confiado en Ricardo. Tiene la sonrisa fácil y el corazón de piedra, Arturo, me decía. No inviertas todo lo que tenemos con él. Yo, ciego de ambición y lealtad mal entendida, no la escuché. Creí en la hermandad, en los sueños compartidos, y Ricardo nos lo arrebató todo. La pequeña empresa de transportes, nuestros ahorros, la casa. Nos dejó con deudas y con la vergüenza como única herencia. Rosa se enfermó poco después. Los doctores dijeron que era el estrés, la tristeza que se le comió el alma. Murió soñando con una vida sencilla, con un pequeño lujo que nunca pude darle, como ese bolso Chanel que vio una vez en un aparador y del que habló durante semanas. Yo sabía que no era el bolso en sí, sino lo que representaba, una vida sin preocupaciones, una seguridad que yo no supe darle. La carga que llevaba en la caja de herramientas era mi oportunidad de limpiar su nombre, de devolverle la dignidad a nuestra memoria. Era la prueba de que no fui un mal administrador, sino una víctima de la traición. Era la prueba de que Ricardo Vargas había construido su imperio sobre cimientos de fraude y engaño. Un amigo de mi hija Sofía, un genio de las computadoras, había encontrado irregularidades en las finanzas de Ricardo, movimientos extraños, que lo llevaron a descubrir la existencia de una cuenta bancaria bloqueada en el extranjero, una reliquia de sus primeros chanchullos. Las cintas que yo tenía eran la clave para entender el origen de ese dinero. Eran mi única carta. De repente, una luz roja parpadeó a lo lejos. Un paradero, de esos que aparecen como un oasis en el desierto de Minas en asfalto. Se llamaba El Descanso del Peregrino. Ironías de la vida. Era un lugar destartalado, con apenas un par de tráileres más estacionados y una fonda con un foco amarillento que luchaba por seguir encendido bajo la lluvia. Era mi oportunidad. Tenía que enfrentar a esa sombra. No podía seguir conduciendo, con esa presión en la nuca. La incertidumbre era peor que cualquier certeza, por terrible que fuera. Puse la direccional y comencé a reducir la velocidad, saliendo de la carretera principal hacia el amplio estacionamiento de grava. El tráiler crujió al detenerse. Apagué el motor. El silencio fue abrumador, roto solo por el golpeteo incesante de la lluvia sobre el techo de la cabina. Contuve la respiración y miré el espejo. La figura se había detenido también, justo en la entrada del paradero, como un actor esperando su señal para entrar en escena. Permaneció inmóvil bajo el aguacero, una silueta negra contra la penumbra grisácea del amanecer que empezaba a despuntar en el horizonte. Agarré la llave de cruz más pesada que tenía,
No era un arma de fuego, pero en mis manos, con la adrenalina bombeando, podía hacer bastante daño. Abrí la puerta de la cabina. El aire frío y húmedo me golpeó la cara. La lluvia me empapó el pelo y la camisa en segundos. Mis rodillas protestaron al bajar, pero el miedo era un lubricante más fuerte que cualquier aceite. Me paré junto a mi tráiler, la llave de cruz colgando a mi lado, y esperé. La figura comenzó a caminar hacia mí, lento, deliberado. Con minos en cada paso, mi corazón latía más fuerte. La grava crujía bajo sus pies. No era un espectro. Los espectros no hacen ruido al caminar. A medida que se acercaba, la débil luz de la fonda comenzó a dibujar sus contornos. No era un hombre corpulento, un sicario. Era una figura más delgada, femenina. Cuando estuvo a unos 10 metros de distancia, se detuvo. Pude verla con más claridad. Era una muchacha, quizás de unos 20 años. Estaba empapada hasta los huesos, el pelo negro pegado a la cara, la ropa delgada adherida a su cuerpo tembloroso. No parecía peligrosa, parecía desesperada. Pero la desesperación puede ser el arma más peligrosa de todas. ¿Quién eres?, grité, mi voz sonando más ronca y amenazante de lo que pretendía. ¿Por qué me sigues? Ella levantó la cabeza. Sus ojos, grandes y oscuros, me miraron fijamente. Había miedo en ellos, sí, pero también una extraña resolución. No respondió, solo me miró, como si estuviera evaluándome, como si la respuesta a mi pregunta dependiera de algo que solo ella podía ver en mí. La lluvia arreciaba, cayendo como una cortina entre nosotros, y en ese silencio tenso, bajo la mirada de esa extraña muchacha, supe que mi viaje acababa de cambiar de rumbo. La sombra ya no estaba detrás de mí, estaba de frente, y tenía un rostro. El rostro de la muchacha era una mezcla de desafío y agotamiento. El agua le chorreaba por la frente, trazando surcos limpios en una cara manchada de lodo. Temblaba, ya fuera de frío o de miedo. No podía decirlo. Permanecimos así, mirándonos, por lo que pareció una eternidad. Yo, un viejo tráilero armado con una herramienta y un pasado pesado. Ella, una joven empapada cuyo único equipaje parecía ser una determinación inquebrantable. Te hice una pregunta, insistí, tratando de mantener la firmeza en mi voz, aunque la imagen de su fragilidad comenzaba a erosionar mi coraza. Habla, o me largo de aquí y te dejo plantada. Ella dio un paso al frente, la grava crujiendo bajo sus zapatos gastados. No puedes irte, dijo. Su voz era sorprendentemente clara, sin el temblor que su cuerpo delataba. Necesito que me lleves. Me reí, un sonido seco y amargo. ¿Que te lleve? ¿Así nomás? ¿Después de seguirme como un coyote por media carretera? ¿Crees que soy estúpido o qué? Súbete a un camión de pasajeros. No tengo dinero, respondió, sin apartar la mirada. Y no es a cualquier lugar, es a donde tú vas. Aquello me heló la sangre más que la propia lluvia. ¿Y tú cómo sabes a dónde voy?, pregunté apretando el mango de la llave de cruz. El miedo regresó afilado y punzante. Esto ya no era una intimidación al azar. Esto era planeado. Sé que vas a la Ciudad de México, y sé que llevas algo importante, algo que no te pertenece. Mi mente se aceleró. ¿Cómo? ¿Cómo podía saberlo? Solo Sofía y yo conocíamos el plan. ¿Sofía? ¿La habrían presionado? No, mi hija era fuerte. Nunca hablaría. Entonces, ¿quién era esta muchacha? ¿Una espía de Ricardo? ¿Enviada para recuperar el libro y las cintas? Parecía demasiado joven, demasiado desvalida para ser una de sus matones. Ricardo prefería a hombres de cara dura y pocas palabras. No sé de qué me hablas. Mentí, tratando de que mi rostro no me delatara. Llevo una carga de refacciones para una maquiladora. Y si no te quitas de mi camino, te juro que... Por favor, me interrumpió. Y por primera vez, su voz se quebró.
una fisura en su armadura de determinación. Mi nombre es Elena. Elena Vargas. Vargas. El apellido me golpeó como un puñetazo en el estómago. Me quedé sin aire. Vargas. La nieta. La única nieta de Ricardo. La había visto en fotos, en las revistas de sociales que a veces hojeaba Sofía con una mezcla de rabia y curiosidad. La niña de los ojos del magnate, la heredera del imperio robado. Pero la Elena de las fotos vestía ropa de diseñador y sonreía en fiestas exclusivas en mansiones con chef privado. La Elena que tenía delante parecía una fugitiva. ¿Vargas?, repetí incrédulo. ¿La nieta de Ricardo? Ella asintió, una mueca de dolor cruzando su rostro. Sí, y necesito tu ayuda. La ironía era tan espesa que casi podía saborearla. La nieta del hombre que me había destruido, pidiéndome ayuda en un paradero mugriento en medio de la nada. Era una trampa. Tenía que serlo. Una treta elaborada, digna de la mente retorcida de su abuelo. «Lárgate de aquí», le dije. Mi voz, un gruñido bajo. «Dile a tu abuelo que sus jueguitos no funcionan conmigo. No voy a caer». Me di la vuelta, dispuesto a subir a la cabina y dejarla allí. Pero su siguiente frase me detuvo en seco. «Él no sabe que estoy aquí», dijo, su voz cargada de urgencia. «Estoy huyendo de él». Me giré lentamente, la miré a los ojos, buscando la mentira, el engaño, pero lo que vi fue un pánico genuino, una desesperación tan profunda que me desarmó. ¿Por qué? ¿Por qué huirías de él? Te ha dado todo, una vida de lujos que ni en sueños conocerías de otra forma. Recordé el rostro de mi Rosa, la tristeza en sus ojos al tener que vender sus pocas joyas para pagar el mandado. Y esta niña, que lo tenía todo. ¿Huía? Porque descubrí quién es en realidad, respondió Elena, sus palabras apenas un susurro contra el sonido de la lluvia. Descubrí lo que te hizo, lo que le hizo a tu familia. Me quedé paralizado. ¿Cómo podía saberlo? Los detalles de la traición de Ricardo eran un secreto guardado bajo llave, una herida que mi familia y yo habíamos lamido en privado durante décadas. Mi abuelo cree que eres un ladrón resentido, continuó, su voz ganando fuerza. Me contó una historia sobre cómo intentaste estafarlo, y él te despidió. Pero hace unas semanas, buscando unos papeles viejos para un trabajo de la universidad, encontré una caja en su estudio. Una caja que no debía abrir. Se detuvo tomando aliento. Yo no me movía, petrificado por su revelación. Había cartas de tu esposa, Rosa, dirigidas a mi abuela. Le suplicaba que hablara con mi abuelo, que lo hiciera entrar en razón. Describía la traición, el robo de la empresa, la desesperación. Había copias de los documentos originales de la sociedad, donde tu nombre aparecía junto al suyo. Documentos que mi abuelo siempre dijo que no existían. Cada palabra era un ladrillo que se quitaba de la pared que había construido alrededor de mi corazón. Rosa, mi valiente Rosa. Nunca me dijo que le había escrito a la esposa de Ricardo. Había luchado por nosotros en silencio, con una dignidad que yo no había comprendido del todo. Le pregunté a mi abuelo, continuó Elena. Al principio lo negó todo, se puso furioso. Dijo que eran mentiras, falsificaciones. Pero su reacción, su pánico, fue entonces cuando supe que era verdad. Empecé a investigar por mi cuenta. Hablé con un viejo amigo de la familia, alguien que trabajó con ustedes al principio. Me lo confirmó todo. Me contó cómo mi abuelo falsificó tu firma, cómo desvió los fondos, cómo construyó su fortuna sobre tus ruinas. Las lágrimas ahora se mezclaban con la lluvia en su rostro. Ya no eran lágrimas de agotamiento, sino de una profunda y amarga vergüenza. Cuando mi abuelo supo que estabas buscando pruebas, que tenías algo que podía incriminarlo, se volvió paranoico. Me prohibió salir, me quitó el teléfono. Contrató gente para vigilarme. Escuché una llamada. Hablaba de ti. Decía que tenía que detenerte permanentemente, que no podías llegar a la Ciudad de México. Entendí que no se refería a detenerte,
Con palabras. Por eso escapé. Por eso te seguí. Sabía que era la única forma de encontrarte, de advertirte. Me explicó cómo había seguido mis movimientos a través de un contacto que tenía en la vieja red de camioneros. Cómo había tomado autobuses hasta acercarse a mi ruta y había caminado el último tramo en la oscuridad, guiándose por las luces de mi tráiler. La miré y por primera vez no vi a la nieta de mi enemigo. Vi a una joven atrapada en una red de mentiras, una joven con el coraje de enfrentarse a su propia sangre por lo que era correcto. Vi en sus ojos la misma integridad que había visto en los de mi hija Sofía. El odio que había alimentado durante 40 años comenzó a flaquear. Siempre había pensado en mi lucha como algo personal, mi venganza contra Ricardo. Pero ahora, frente a esta muchacha, entendía que era algo más grande. Era una lucha por la verdad. Una verdad que no solo me liberaría a mí, sino también a ella. Sube, le dije, mi voz suavizándose. Te estás congelando. Señalé la puerta del copiloto. Ella me miró, la sorpresa y el alivio luchando en mí no sientes en su rostro. Dudó un instante, como si no pudiera creer que su plan suicida hubiera funcionado. Sube ya, repetí, con un tono casi paternal. No tenemos toda la noche. El camino es largo, y por lo que parece, ahora tenemos más prisa que antes. Sin decir una palabra más, caminó hacia la puerta del tráiler y subió a la cabina. Yo la seguí, empapado, confundido, pero con una extraña sensación de que el universo, a su manera retorcida y misteriosa, acababa de ponerme una aliada en el asiento del copiloto. El centinela ya no llevaba solo mi carga. Ahora llevaba también la de ella. Una vez dentro de la cabina, el mundo exterior, con su lluvia y su frío, pareció retroceder. El silencio, sin embargo, se hizo más denso. Elena se sentó en el asiento del copiloto, abrazándose a sí misma, temblando violentamente. Su ropa mojada había formado un charco en el tapete de hule. Le pasé una vieja cobija de lana que siempre guardaba detrás de mi asiento, una de las pocas cosas que conservaba de rosa. Olía a guardado, a naftalina y a recuerdos. Gracias, susurró, envolviéndose en ella. Su voz era apenas un hilo de sonido. Arranqué el motor del centinela y el familiar ronroneo llenó la cabina, rompiendo la tensión. Puse la calefacción al máximo. Poco a poco, el vaho que cubría los cristales comenzó a disiparse. Salí del paradero y me reincorporé a la carretera. El amanecer teñía el cielo de un gris pálido, y la lluvia, aunque persistente, parecía haber perdido algo de su furia. Conducimos en silencio durante varios kilómetros. Yo necesitaba tiempo para procesar lo que acababa de suceder. La nieta de Ricardo Vargas, huyendo de él, advirtiéndome. La situación era tan surrealista que una parte de mí seguía esperando despertar. Mis planes, tan cuidadosamente elaborados, tan solitarios, acababan de ser dinamitados. Durante años, mi búsqueda de justicia había sido un monólogo interno, un diálogo con el fantasma de mi esposa y la esperanza en los ojos de mi hija. Ahora, una extraña se había metido en la ecuación, y no cualquier extraña. ¿Tienes hambre?, le pregunté, rompiendo el silencio. Mi voz sonó extrañamente normal. En la carretera aprendes que la vida sigue, incluso cuando el mundo se pone de cabeza. Los estómagos rugen, el sueño ataca. Ella negó con la cabeza, pero su estómago la traicionó con un gruñido audible. Una leve sombra de rubor apareció en sus mejillas pálidas. Un poco, admitió. En el siguiente pueblo, un caserío dormido que apenas se aferraba a la orilla de la carretera, me detuve frente a una pequeña fonda que anunciaba menudo y barbacoa 24 horas. La luz de neón parpadeaba, pero el olor a café y a tortillas recién hechas que se escapaba por la puerta era una promesa de calidez. Vamos, le dije. Necesitamos café. Y tú necesitas comer algo caliente. Ella dudó. No creo que sea seguro. Mi abuelo, su gente podría estar buscándome, buscándote a ti. Su gente buscará un tráiler en movimiento, no uno estacionado frente a la curva feliz, repliqué señalando el letrero. Además, a esta hora,
Los únicos sicarios que encontrarás aquí son los del colesterol. Anda, vamos, 5 minutos. Mi calma pareció tranquilizarla. Entramos en la fonda. El lugar era pequeño y modesto, con mesas de formica y un calendario de un equipo de fútbol de hacía 3 años colgado en la pared. Una mujer mayor, robusta y con una sonrisa amable, nos saludó desde detrás del mostrador. Pedí 2 cafés de olla y un plato de chilaquiles para Elena. Ella protestó débilmente, pero la convencí. Mientras esperábamos, sentados en una mesa, al fondo desde donde podía vigilar el tráiler, la observé. Ahora que estaba un poco más seca y bajo la luz amarillenta de la fonda, podía verla mejor. Tenía los rasgos finos de su abuela, una mujer elegante y triste que siempre pareció fuera de lugar al lado de la cruda ambición de Ricardo. Pero en su mandíbula había una terquedad que era puro Vargas. Era una contradicción andante. ¿Por qué?, le pregunté en voz baja. ¿Por qué arriesgarlo todo? Tu vida, tu seguridad, tu herencia. Podrías haber mirado para otro lado. Ignorar esa caja. La mayoría de la gente lo haría. Ella removió su café con la cuchara, la mirada perdida en el vapor que ascendía. Al principio quise hacerlo, confesó. Quise cerrar la caja y olvidar lo que había visto. La vida que conozco es cómoda, fácil. He estudiado en los mejores colegios. He viajado por el mundo. Mi abuelo siempre me ha dicho que la lealtad a la familia es lo primero. Hizo una pausa, y su mirada se encontró con la mía. Pero luego pensé en mi abuela. Murió hace 5 años. Era una buena mujer, pero siempre había una tristeza en ella, como si viviera con una culpa que no era suya. Después de leer las cartas de tu esposa, entendí. Ella sabía lo que mi abuelo había hecho, y vivió con esa carga toda su vida. No quiero ser así. No quiero vivir una vida construida sobre la infelicidad de otros. Sus palabras eran sinceras, dolorosamente sinceras. Me recordaron a Sofía. Mi hija tenía esa misma brújula moral inquebrantable. A pesar de nuestras dificultades, siempre le enseñé que la riqueza del alma valía más que cualquier cuenta bancaria. Ver ese mismo principio en la nieta del hombre que nos lo había quitado todo era confuso. Mi abuelo siempre ha tenido esta filosofía, continuó Elena. Es la que enseñan en esos libros de autoayuda para millonarios. Piensa y hazte rico. El universo conspira a tu favor si lo deseas con suficiente fuerza. Pero se le olvidó la segunda parte, la ética. Creyó que desear algo con fuerza te daba derecho a tomarlo sin importar a quién pisotearas en el camino. La mención de esos libros me trajo un recuerdo amargo. Ricardo me había regalado uno, Piense y hágase rico, de Napoleon Hill, cuando éramos jóvenes y socios. Aquí está el secreto, compadre, me dijo con su sonrisa de vendedor. Tenemos que desear ser los reyes de la carretera con cada fibra de nuestro ser. Yo lo leí, fascinado por las ideas de la perseverancia y la planificación. Pero mientras yo me enfocaba en la maestría y el trabajo duro, Ricardo solo vio el atajo, la forma de manipular el sistema para su propio beneficio. Él no había entendido el libro. O quizás lo había entendido demasiado bien, a su manera. La mesera nos trajo los chilaquiles. El olor a salsa verde y a queso derretido llenó el aire. Elena comenzó a comer, primero con vacilación, luego con un hambre voraz que delataba días de tensión y mala alimentación. Mientras comía, empecé a trazar un nuevo plan en mi cabeza. Mi plan original era simple: llegar a la Ciudad de México y entregarle las pruebas a un periodista de investigación que Sofía había contactado, un hombre conocido por su incorruptibilidad. Era un plan arriesgado, solitario, pero ahora con Elena las cosas cambiaban. Ella no era un lastre, era una ventaja. Conocía a su abuelo, sus hábitos, sus debilidades. Tu abuelo, le dije, una vez que hubo terminado de comer. ¿Qué tan lejos crees que llegará para detenerme? Ella dejó la taza de café sobre la mesa. Su expresión se volvió sombría. Hasta donde sea necesario. No tiene límites cuando se siente acorralado. Usará a la policía si puede. Sobornará a quien tenga que sobornar.
Y si eso no funciona, usará a gente que opera fuera de la ley. La llamada que escuché no era una amenaza vacía. Para él, esto no es solo sobre dinero o la cárcel. Es sobre su legado, la historia que ha construido sobre sí mismo. Preferiría verte muerto antes que ver esa historia derrumbarse. La crudeza de sus palabras me confirmó lo que ya sospechaba. No estaba huyendo de un simple empresario corrupto, sino de un hombre dispuesto a matar para proteger sus secretos. Y ahora, había arrastrado a su propia nieta a este peligro. Tenemos que ser más listos que él, dije, más para mí que para ella. Necesitamos cambiar la ruta, desaparecer del mapa por un tiempo. Conozco un lugar, dijo ella de repente, al norte de Querétaro, una vieja hacienda que pertenecía a la familia de mi abuela. Mi abuelo nunca va allí, dice que le trae malos recuerdos. Está casi abandonada, pero hay un cuidador, un hombre muy viejo y leal a mi abuela. No nos buscarían allí. La idea era buena, un refugio inesperado, un lugar para pensar, para planificar nuestro siguiente movimiento. De acuerdo, asentí. Iremos allí. Pero primero tengo que hacer una llamada. No puedo apagar mi teléfono. Mi hija se preocuparía. Necesito avisarle que estoy bien sin darle detalles. Salí de la fonda y me paré junto al tráiler, bajo la marquesina que apenas me protegía de la llovizna. Marqué el número de Sofía. Respondió al primer timbrazo. «¿Papá? ¿Estás bien? No me has llamado. Estaba preocupada». Su voz era una mezcla de amor y ansiedad. «Estoy bien, mija. Tuve un contratiempo con una llanta, pero todo en orden», mentí. «Voy a tener que tomar un desvío. Tardaré un poco más en llegar. No te preocupes si no me reporto tan seguido. La señal es mala por esta ruta». «¿Qué ruta? ¿Estás seguro?» «Papá, ten mucho cuidado. Ese hombre...» «Lo tendré, Sofía. Te lo prometo. Todo va según el plan. Te quiero, mija». «Yo también te quiero, papá. Cuídate mucho». Colgué, sintiendo el peso de la mentira. Pero era necesario. No podía preocuparla, no podía involucrarla más de lo que ya estaba. Regresé a la fonda. Elena me esperaba, con la mirada fija en la puerta. Había una nueva alianza entre nosotros, forjada en la lluvia de la madrugada y sellada con un plato de chilaquiles. Éramos dos extraños, un viejo trailero y la heredera fugitiva, unidos por el mismo enemigo y la misma búsqueda de la verdad. El camino por delante era incierto y peligroso, pero por primera vez en mucho tiempo, no me sentía completamente solo. Un peligro inesperado nos sacó de nuestro precario santuario antes de lo previsto. Estábamos pagando la cuenta cuando un par de patrullas de la Policía Federal pasaron a toda velocidad por la carretera, con las sirenas apagadas, pero las torretas encendidas, dirigiéndose en la misma dirección de la que veníamos. La mujer de la fonda se asomó por la ventana. «Uy, algo gordo debió pasar por allá atrás», comentó con la curiosidad de quien vive al borde del asfalto. «Rara vez se les ve con tanta prisa». Elena y yo intercambiamos una mirada. No podía ser una coincidencia. Ricardo no perdía el tiempo. Seguramente había denunciado el robo de un vehículo o inventado alguna historia para movilizar a la policía estatal o federal, usando su influencia. Estaban buscándola a ella, y por extensión a mí. «Vámonos. Ahora», dije en voz baja. Dejamos el dinero sobre la mesa y salimos casi corriendo hacia el tráiler. La lluvia había amainado, convirtiéndose en una llovizna fina y persistente. Mientras subía a la cabina, mi mente trabajaba a toda velocidad. El plan de ir a la hacienda seguía en pie, pero teníamos que salir de las carreteras principales cuanto antes. Ricardo usaría las vías rápidas para tender su red. Necesitábamos perdernos en las venas secundarias de México, en esos caminos vecinales que no aparecen en todos los mapas. «Tú guías», le dije a Elena mientras me acomodaba en el asiento del conductor. «Sácanos de aquí y llévanos por la ruta más jodida que conozcas hacia Querétaro. Caminos de terracería, brechas, lo que sea. El centinela aguanta». Ella asintió, su rostro pálido pero resuelto.
Sacó un viejo mapa de carreteras de la guantera, uno de esos que se despliegan como un acordeón, y comenzó a trazar una ruta con el dedo. Hay un camino que sale de aquí a unos 20 kilómetros. Se usaba para las minas. Es lento, pero nos saca de la federal y nos conecta con una estatal más pequeña del lado de Guanajuato. Perfecto, dije, poniendo en marcha al centinela. Mina adentro, pues. Los siguientes kilómetros en la carretera principal fueron los más tensos de mi vida. Cada coche que nos rebasaba, cada luz que aparecía en el retrovisor, era una posible amenaza. Mis manos se aferraban al volante con tanta fuerza que mis nudillos estaban blancos. Elena actuaba como mi copiloto, vigilando los espejos, su cuerpo inclinado hacia adelante como un resorte a punto de saltar. Ahí, dijo de repente, señalando una desviación apenas visible, oculta tras unos matorrales. Es esa. Giré bruscamente el volante. El tráiler se quejó al salir del asfalto liso para entrar en un camino de tierra lleno de baches. Las ramas de los árboles arañaban los costados del remolque con un sonido chirriante. Estábamos fuera, de la vista, ocultos por la vegetación. Solté un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. El camino era un infierno. El lodo hacía que las llantas patinaran, y los baches eran tan profundos que sentía cada sacudida en mi espalda, pero el centinela, mi viejo y fiel guerrero, avanzaba sin quejarse. Había sido construido para esto, para el trabajo duro, no para los desfiles de lujo de los tráileres nuevos. A medida que nos adentrábamos en el México rural, el paisaje cambiaba. Los anuncios espectaculares y las gasolineras fueron reemplazados por campos de maíz, pequeños ranchos y pueblos que parecían detenidos en el tiempo. Aquí, la influencia de Ricardo Vargas se sentía lejana, casi irrelevante. La tensión en la cabina comenzó a disminuir, reemplazada por una camaradería forzada por las circunstancias. Para pasar el tiempo y mantenernos alerta, empezamos a hablar. Le conté de mis años en la carretera, de las ciudades que había visto nacer y morir desde mi parabrisas. Le hablé de Rosa, de su risa, de su fuerza. Le conté cómo habíamos empezado con un solo camión destartalado, trabajando día y noche, con el sueño de construir algo nuestro, algo para Sofía. Ella, a su vez, me habló de su vida. Una vida de privilegios, sí, pero también de una profunda soledad. Una madre ausente que vivía en Europa, un padre que había muerto joven y un abuelo que la amaba a su manera, una manera posesiva y controladora. Su mundo había sido un castillo de cristal, hermoso, pero frágil. Ahora que se había roto, estaba descubriendo una fuerza que no sabía que tenía. Siempre me sentí como un accesorio para él, confesó, su voz teñida de melancolía. Como su bolso Gucci, o su reloj caro, algo para presumir en las reuniones. La nieta perfecta, la heredera, inteligente. Pero nunca se sentó a hablar conmigo de verdad, no sobre lo que importa, sobre los valores, sobre lo que es correcto. Escucharla hablar así del hombre que me había arruinado era extraño. Yo solo había visto al monstruo, al traidor. Ella me mostraba al ser humano detrás del mito, un hombre consumido por su propia ambición, tan enfocado en construir un legado de riqueza que había olvidado cómo construir una familia de verdad. Fue durante una de estas conversaciones que tuvimos nuestro primer golpe de suerte. Elena recordaba haber escuchado a su abuelo hablar de un contador, un hombre llamado Ismael Solís, que había manejado sus finanzas en los primeros años, justo en la época del fraude. Según Ricardo, Solís se había jubilado y vivía en paz en alguna parte. Pero Elena tenía la sospecha de que la historia era otra. Mi abuelo lo despidió de repente, relató Elena. Recuerdo que mi abuela se molestó, mucho. Dijo que Ricardo había sido injusto con Ismael, que era un hombre bueno. Después de eso, nunca más volvimos a saber de él. Una idea comenzó a formarse en mi mente. Si este hombre, Solís, manejó las cuentas en esa época, él debe saber dónde está el dinero. Él debe saber la verdad. Si logramos encontrarlo y hacerlo hablar, sería su palabra contra la de mi abuelo, dijo Elena.
escéptica. No, respondí, sintiendo una oleada de emoción. Sería su palabra, más las pruebas que yo tengo en esa caja. Señalé la caja de herramientas que yacía a sus pies. El libro de contabilidad original, el que tu abuelo cree que destruyó, y las cintas. ¿Qué cintas?, preguntó curiosa. Después de la traición me obsesioné. Quería entender cómo no lo vi venir. Un día, meses después, me armé de valor y fui a confrontarlo. Llevé una pequeña grabadora en el bolsillo. Estaba desesperado. Lo acusé de todo. Y él, en su arrogancia, en su certeza de que yo no tenía pruebas, prácticamente lo confesó todo. Se burló de mí. Me dijo que el mundo era de los listos, no de los trabajadores. Tengo su voz, Elena. Tengo su confesión. Los ojos de Elena se abrieron de par en par. ¿Y por qué no usaste eso antes? Miedo, admití. La palabra sabiendo, amarga. Me amenazó. Dijo que si esa cinta salía a la luz, se aseguraría de que terminara en la cárcel por difamación o algo peor, y que le haría la vida imposible a Rosa y a Sofía. Y le creí. Así que guardé las cintas, como un recordatorio, de mi fracaso. Hasta ahora. Ahora, con la confesión de Ricardo y el testimonio potencial de Ismael Solís, nuestro caso era mucho más sólido. El problema era encontrarlo. Solís no era un apellido raro, y podría estar en cualquier parte. Fue entonces cuando Elena tuvo una idea brillante. Mi abuela. Ella le escribía cartas a sus amigos y familiares. Tenía una agenda de direcciones, muy vieja. Si esa agenda todavía existe, podría estar en la hacienda. Mi abuelo nunca tocaría sus cosas, las considera sagradas y llenas de malos recuerdos. Nuestro desvío improvisado se había convertido en una misión. La hacienda ya no era solo un refugio, era una posible mina de oro de información. El viaje duró 2 días. 2 días de caminos polvorientos, de comer latas de frijoles fríos y de dormir por turnos en la cabina del tráiler. Estacionábamos, en lugares apartados, lejos de cualquier poblado, camuflados por la oscuridad de la noche. Durante ese tiempo, Elena y yo pasamos de ser extraños a ser un equipo. Le enseñé a revisar los niveles de aceite y agua del Centinela. Ella me enseñó a usar el GPS de su teléfono, que manteníamos apagado la mayor parte del tiempo, para encontrar rutas alternativas. Finalmente, una tarde, llegamos a las afueras de un pequeño pueblo en las colinas de Querétaro. La hacienda estaba a unos kilómetros de allí, al final de un camino empedrado. Dejamos el tráiler oculto en un denso bosquecillo de eucaliptos y caminamos el resto del camino. La hacienda apareció ante nosotros como un fantasma del pasado. Era una construcción magnífica, aunque descuidada. Los muros de adobe estaban descoloridos por el sol y la lluvia, y la mala hierba crecía en las grietas del patio. Pero aún conservaba un aire de nobleza, de una época pasada de esplendor. Un hombre anciano, encorvado y con la piel curtida, como el cuero, salió a recibirnos. Era Casimiro, el cuidador del que Elena había hablado. Al principio nos miró con desconfianza, pero cuando reconoció a Elena, sus ojos se iluminaron. «Niña Elena», dijo, su voz rasposa por el desuso. «Qué milagro. Te pareces tanto a tu abuela que en paz descanse». Elena lo abrazó. «Hola, Casi. Necesitamos tu ayuda. ¿Podemos quedarnos unos días? Nadie puede saber que estamos aquí». Casimiro nos miró a ambos, su vieja y sabia mirada comprendiendo más de lo que decíamos. «La casa de la patrona Elena siempre será su casa», dijo simplemente. «Entren, están a salvo aquí». Esa noche, mientras la luna iluminaba el patio silencioso de la hacienda, me sentí en un lugar fuera del tiempo. Habíamos escapado de la red de Ricardo, al menos por ahora. Teníamos un refugio y una nueva pista. Mientras Elena buscaba en el viejo escritorio de su abuela la agenda que podría cambiar nuestro destino, yo miraba las estrellas desde el corredor. Pensé en Napoleon Hill, en su idea de que la adversidad trae consigo la semilla de un beneficio equivalente.
Mi mundo se había derrumbado, mi vida estaba en peligro, pero en medio de ese caos, había encontrado una aliada inesperada y una nueva esperanza. La lucha ya no era solo por mi pasado, era por el futuro de Elena. Un futuro que merecía ser construido sobre la verdad, no sobre las mentiras de un hombre que creía poder comprar el universo. La hacienda era un santuario suspendido en el tiempo. El aire olía a tierra húmeda, a jazmín y a la madera vieja de los muebles. Casimiro nos instaló en 2 habitaciones que daban al patio central, estancias amplias con techos altos de vigas y pisos de baldosa fresca. Por primera vez en días, dormí en una cama de verdad, pero mi sueño fue ligero, interrumpido por el peso de nuestra misión. Al día siguiente, Elena comenzó su búsqueda. El estudio de su abuela había sido conservado intacto, como un mausoleo. El escritorio de caoba, las estanterías llenas de libros encuadernados en piel, las fotografías en marcos de plata. Era el retrato de una vida elegante y culta. Elena se movía por la habitación con una mezcla de reverencia y urgencia. Abrió cajones, revisó cajas polvorientas, hojeó libros. Yo la observaba desde el umbral, sintiéndome un intruso en ese mundo de recuerdos que no me pertenecían. Lo que estamos haciendo se siente como profanar una tumba, susurró Elena, sosteniendo una vieja carta con la caligrafía delicada de su abuela. Tu abuela era una buena mujer por lo que cuentas, le respondí con suavidad. Creo que ella querría que la verdad saliera a la luz. Estás honrando su memoria, no profanándola. Mis palabras parecieron darle fuerzas. Continuó su búsqueda con renovada determinación. Mientras tanto, yo me encargué de la logística. Con la ayuda de Casimiro, que conocía la zona como la palma de su mano, conseguí un poco de combustible para el tráiler de un contacto suyo en el pueblo, pagando en efectivo para no dejar rastro. También compramos provisiones: frijol, arroz, tortillas, verduras. Teníamos que estar preparados para permanecer ocultos el tiempo que fuera necesario. Pasaron 2 días. 2 días de búsqueda infructuosa. La agenda no aparecía. La frustración comenzó a hacer mella en el ánimo de Elena. Se sentaba en el suelo del estudio, rodeada de papeles y recuerdos, con una expresión de derrota en el rostro. Tal vez me equivoqué, dijo en la tarde del segundo día. Tal vez mi abuelo la tiró, o tal vez nunca existió y solo es un recuerdo falso. El deseo es el punto de partida de todo logro, le dije, recordando una de las frases del libro de Hill. No la esperanza, no un anhelo, sino un deseo pulsante y decidido que lo trasciende todo. Tú deseas encontrarla. Sigue buscando. Ella me miró, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. ¿De verdad crees en todo eso? ¿En el poder del pensamiento? Creo en el poder de no rendirse, corregí. Cuando lo perdí todo, lo único que me quedó fue mi determinación. La determinación de ver a mi hija crecer bien. La determinación de que un día la verdad se supiera. No es magia, Elena. Es trabajo, es terquedad. Ahora vamos a revisar esa estantería de allá otra vez, libro por libro. Mi insistencia dio resultado. Esa misma noche, escondida dentro de un viejo ejemplar de 100 años de soledad, encontramos la agenda. Era un pequeño cuaderno de cuero, rojo con las iniciales de su abuela grabadas en oro desvaído. El corazón nos latía con fuerza mientras lo abríamos. Dentro, con una caligrafía impecable, había cientos de nombres, direcciones y números de teléfono. Pasamos las siguientes horas buscando el nombre Ismael Solís, y ahí estaba, con una dirección en San Miguel de Allende y un número de teléfono que, con suerte, seguiría activo. La alegría fue efímera, reemplazada por la cruda realidad de nuestro siguiente paso. Teníamos que ir a San Miguel de Allende, encontrar a Solís y convencerlo de hablar. Era la parte más delicada de todo el plan. Un error, una palabra equivocada, y podría negarse a cooperar o, peor aún, alertar a Ricardo. Yo tengo que hablar con él, dijo Elena con firmeza. Me recordará. Yo era una niña.
Pero él era amable conmigo. Me llevaba dulces a escondidas, de mi abuelo. Si te ve a ti se asustará. Pensará que eres uno de los hombres de Ricardo. Tenía razón. Su presencia era nuestra mejor carta. Mi rol sería el de la sombra, el respaldo silencioso. Decidimos dejar el centinela escondido cerca de la hacienda, bajo la vigilancia de Casimiro. Mover un tráiler de 40 toneladas llamaría demasiado la atención. Casimiro nos prestó su vieja camioneta destartalada, una Ford de los años 80 que tosía al arrancar, pero que tenía la ventaja de ser completamente anónima. El viaje a San Miguel de Allende fue corto, apenas un par de horas. La ciudad nos recibió con sus calles empedradas, sus fachadas de colores y su aire cosmopolita. Era un mundo completamente diferente al de la hacienda. Aquí, entre los turistas, extranjeros y las boutiques de lujo, el peligro se sentía más sofisticado, más oculto. Era el tipo de lugar donde un hombre como Ricardo Vargas se movería con facilidad, quizás cerrando un trato millonario en un hotel de lujo como el Rosewood, mientras sus secuaces hacían el trabajo sucio en los callejones. La dirección de Ismael Solís nos llevó a una modesta casa en un barrio tranquilo, alejado del bullicio del centro. Era una casa sencilla, con una bugambilla cubriendo la fachada. El lugar perfecto para alguien que quiere pasar desapercibido. Nos estacionamos a una cuadra de distancia, vigilando la casa. Vimos a un hombre de unos 70 y tantos años salir a regar las macetas. Su espalda estaba encorvada, y se movía con la lentitud de quien carga con un peso invisible. Era él, Ismael Solís. «Espera aquí», me dijo Elena. «Dame una hora. Si no he salido, entonces puedes empezar a preocuparte». Asentí, mi estómago hecho un nudo. La vi caminar por la acera, su figura delgada y decidida. La vi tocar la puerta. Vi a Ismael Solís abrir, y la expresión de sorpresa y confusión en su rostro al verla. Después de un breve intercambio de palabras, la dejó pasar y cerró la puerta. La siguiente hora fue la más larga de mi vida. Me quedé en la camioneta, fingiendo leer un periódico, pero mis ojos no se apartaban de la puerta de esa casa. Cada minuto se sentía como una década. ¿Qué estarían hablando? ¿Le creería a Elena? ¿O el miedo a Ricardo sería más fuerte que su conciencia? Pensé en los riesgos. Si Solís llamaba a Ricardo, estaríamos acabados. Nos atraparían, como ratas. Mi mente, como siempre en momentos de tensión, se refugió en la planificación. Plan A. Elena tiene éxito. Solís coopera. Plan B. Solís se niega, pero no nos delata. Tenemos que buscar otra forma. Plan C. Solís nos traiciona. Tenemos que huir. Coger el tráiler y dirigirnos directamente al periodista en la Ciudad de México. Arriesgándolo todo a una sola carta, cada plan tenía sus propias variables, sus propios peligros. Finalmente, cuando estaba a punto de ceder a la ansiedad y acercarme a la casa, la puerta se abrió. Elena salió primero. Su rostro era ilegible. Detrás de ella, apareció Ismael Solís. Se quedó en el umbral, mirando a Elena mientras ella caminaba hacia la camioneta. No parecía asustado, sino triste, profundamente triste. Elena subió a la camioneta y cerró la puerta. No dijo nada durante unos segundos, simplemente miró al frente. ¿Y bien?, pregunté, incapaz de soportar más el suspense. Van a ayudarnos, dijo, y soltó el aire en un largo suspiro de alivio. Al principio no quería, estaba aterrorizado. Ricardo le paga una pensión generosa todos los meses para asegurarse de su silencio. Lo amenazó hace años, le dijo que si hablaba no solo lo arruinaría, sino que iría tras su familia, sus hijos, sus nietos. ¿Qué le hizo cambiar de opinión?, pregunté, asombrado por el valor de esa muchacha. Le conté todo, respondió. Le hablé de la caja, de las cartas de mi abuela, de las cintas. Le dije que no estaba sola, que su abuelo me había encontrado y que estábamos juntos en esto. Hizo una pausa y me miró. Pero lo que de verdad lo convenció fue cuando le hablé de ti, Arturo.
Le describí al hombre que conocí en la carretera, un hombre al que le habían robado todo, pero que seguía luchando por honor, no por dinero. Y le hablé de mi abuela, de la tristeza que cargó toda su vida. Le pregunté si él quería vivir el resto de sus días con esa misma carga. Las palabras de Elena me conmovieron profundamente. Ella había usado la verdad como su única arma, apelando a la decencia de un hombre que la había enterrado bajo capas de miedo. No solo va a testificar, continuó Elena, su voz vibrando de emoción. Hay más. Él tiene pruebas, copias de indocento, las transferencias originales que Ricardo le hizo firmar a paraísos fiscales. Guardó copias de todo, por si algún día Ricardo decidía traicionarlo a él también. Las tiene escondidas en una caja de seguridad en un banco. Era el eslabón que nos faltaba, la prueba irrefutable, la confesión de Ricardo en la cinta, el libro de contabilidad, el testimonio de Solís, y ahora, los documentos bancarios. Teníamos un caso blindado. La justicia, esa idea abstracta y lejana, de repente se sentía tangible, al alcance de la mano. Mañana por la mañana irá al banco a sacar los documentos, dijo Elena. Nos los entregará y luego desaparecerá por un tiempo. Irá a visitar a su hijo en Canadá. Nos ha dado su palabra. Esa noche, de vuelta en la seguridad de la hacienda, celebramos con una cena sencilla preparada por Casimiro. No había lujos, no había champaña, solo la comida honesta de la tierra, la compañía de almas afines, y la sensación de que el péndulo, de la justicia, después de 40 largos años finalmente comenzaba a moverse a nuestro favor. Mientras miraba a Elena reír con una de las historias de Casimiro, comprendí la verdadera lección de Napoleon Hill. El éxito no se trata solo de la riqueza material, del tipo que Ricardo Vargas acumuló. Se trata de formar una mente maestra, una alianza de mentes y corazones que trabajan en armonía hacia un propósito común. En esa humilde hacienda, éramos 3, un viejo trailero, una heredera fugitiva y un cuidador leal. Éramos una mente maestra improbable pero poderosa. Y estábamos listos para la batalla final. La mañana siguiente nos encontró en San Miguel de Allende de nuevo, esperando en la misma camioneta destartalada, a una distancia prudente del banco. La tensión era diferente a la del día anterior. Ya no era la ansiedad de la incertidumbre, sino la adrenalina de la anticipación. Estábamos a un paso, un solo paso de tener todo lo que necesitábamos. Vimos a Ismael Solís entrar en el banco. Elena tamborileaba con los dedos en el tablero, un gesto nervioso que delataba su propia procesión de esperanzas y miedos. Yo me concentré en mi respiración, una técnica que había aprendido en mis largos años de soledad en la carretera para mantener la calma. Inspira esperanza, expira duda. ¿Crees que todo saldrá bien, Arturo?, preguntó Elena en voz baja. La fe es un estado mental que puede ser inducido por la autosugestión. Cité, recordando otro pasaje del libro. Hemos trabajado para esto, hemos planeado, hemos tomado riesgos. Ahora tenemos que tener fe en nuestro plan. Suenas como mi abuelo, dijo ella, con una media sonrisa. La diferencia, le contesté, es en qué pones tu fe. Él la puso en el dinero y el poder. Nosotros la estamos poniendo en la verdad. Los minutos se arrastraron. Finalmente, Ismael salió del banco. Llevaba un maletín de cuero que no tenía cuando entró. Caminó con paso rápido sin mirar a los lados y se metió en un taxi. Tal como habíamos acordado, nos encontraríamos en un pequeño café en las afueras de la ciudad, un lugar neutral. Lo seguimos a distancia. El café era un lugar discreto, con pocas mesas. Ismael ya estaba sentado en una esquina, con el maletín sobre sus rodillas. Nos sentamos con él. No pidió nada. Su rostro estaba pálido, y sus manos temblaban ligeramente. Aquí están, dijo, empujando el maletín sobre la mesa. Todo lo que tengo. Copias de las transferencias, los números de cuenta, los nombres de los bancos en las Islas Caimán. Es la semilla de toda su fortuna. Abrí el maletín.
Dentro había una carpeta llena de documentos. Un vistazo rápido fue suficiente para comprender su poder. Eran la pistola humeante. Gracias, Ismael. Le dije con una sinceridad que me nació del alma. Has hecho lo correcto. No sé si es lo correcto o lo más estúpido que he hecho en mi vida, respondió con amargura. Ese hombre es un demonio. Tengan mucho cuidado. Ahora, si me disculpan, tengo un avión que tomar. Se levantó y se fue sin mirar atrás, un hombre huyendo de sus propios fantasmas. Nos quedamos solos en el café, el maletín entre nosotros como un trofeo de guerra. Lo habíamos logrado. Teníamos todas las piezas del rompecabezas. Ahora a la Ciudad de México, dijo Elena, sus ojos brillando con una mezcla de triunfo y temor. Al periodista. Ahora a la Ciudad de México, confirmé. Regresamos a la hacienda, recogimos nuestras pocas cosas y nos despedimos de Casimiro, prometiéndole que volveríamos a verlo. Luego fuimos al bosque donde el centinela nos esperaba, paciente y silencioso. Guardamos el maletín junto con mi propia caja de herramientas. La carga ahora era inmensamente más valiosa y peligrosa. El viaje a la capital fue diferente. Ya no nos escondíamos. Íbamos directos por las autopistas de cuota, moviéndonos lo más rápido posible. Cada kilómetro que nos acercaba a nuestro destino aumentaba la presión. Sabía que el tiempo se nos agotaba. Ricardo no era tonto. Para entonces, ya sabría que Elena había desaparecido, y probablemente sospecharía que estábamos juntos. Su desesperación lo haría más peligroso. La llamada de Sofía llegó cuando estábamos entrando en el denso tráfico del Estado de México. Papá, gracias a Dios. ¿Dónde estás? Algo está pasando. Un amigo de la familia, abogado, me llamó. Dijo que tu antiguo socio, Ricardo Vargas, ha levantado una denuncia en tu contra. Por extorsión y robo de documentos confidenciales. Hay una orden de arresto en tu contra, papá. La sangre se me heló en las venas. Era su movimiento final. Usar el sistema. Retorcer la ley a su favor para detenernos antes de que pudiéramos hablar. Escúchame, Sofía, le dije, tratando de mantener la calma. Estoy bien. Estoy a punto de terminar esto. No creas nada de lo que oigas. Llama al periodista, a Benjamín Ríos. Dile que voy en camino. Que tengo la historia de su vida. Dale mi número de placa. Que esté listo. Papá, la policía te va a detener, sollozó. No si llego a tiempo, respondí. Te quiero, mija. Sé fuerte. Colgué antes de que pudiera protestar. Miré a Elena. Había escuchado toda la conversación. Su rostro era una máscara de determinación. Mi abuelo no se saldrá con la suya, dijo con una voz helada que nunca le había escuchado. Acelera, Arturo. El tráfico de la entrada a la Ciudad de México era un monstruo. Coches, camiones, autobuses, todos luchando por un espacio en el asfalto. El centinela, a pesar de su tamaño, se sentía pequeño y vulnerable. Sabía que nos estaban buscando. Una patrulla, un retén, y todo habría terminado. Entonces lo vi, un sedán negro, sin placas que se nos había pegado desde hacía varios kilómetros. Se mantenía en nuestro punto ciego, moviéndose con una agilidad depredadora entre los carriles. No era la policía, eran ellos. Agárrate, le dije a Elena. El sedán se nos emparejó por la derecha. La ventanilla del copiloto bajó y pude ver a un hombre de rostro adusto. No necesitaba ver un arma para saber que estaba allí. Su intención era clara: sacarnos de la carretera. El coche se abalanzó contra nosotros. El golpe metálico resonó en la cabina. El centinela se tambaleó, pero logré mantenerlo en el carril. Elena gritó. «¡No van a detenernos!», grité, más para convencerme. A mí mismo. Pisé el acelerador. El motor del Cummins rugió. Usé el peso del tráiler a mi favor. En un movimiento arriesgado, giré ligeramente hacia ellos, obligando al sedán a frenar para no quedar aplastado contra el muro de contención. Gané unos metros de ventaja, pero no se rindieron. Volvieron a la carga,
esta vez por la izquierda, buscando el punto débil, las llantas delanteras. La persecución se convirtió en una danza mortal en medio del caos del tráfico. Otros conductores tocaban el claxon, se apartaban, ajenos al drama de vida o muerte que se desarrollaba a su lado. «Llama a la policía», me gritó Elena. «¿Y qué les digo?», respondí luchando con el volante. ¿Que los malos que me persiguen son los mismos que me están buscando para arrestarme? No nos creerían. De repente, Elena tuvo una idea. «El periodista, llama a Benjamín Ríos». Era una locura, pero era nuestra única opción. Con manos temblorosas marcó el número que Sofía le había dado. Lo puso en altavoz. «Oficina de Benjamín Ríos», contestó una voz profesional. «Póngame con él. Es una emergencia. Soy la fuente del caso Vargas. Nos están atacando, en la autopista México-Querétaro a la altura de Perinorte», gritó Elena. Hubo una pausa. Podía escuchar el revuelo en la oficina al otro lado de la línea. «¿Dónde están exactamente? ¿Puede describir el vehículo?», preguntó la voz de un hombre, más grave, más autoritaria. Era Ríos. Mientras Elena le daba los detalles, el sedán negro hizo su movimiento más audaz. Se adelantó y frenó bruscamente delante de nosotros. Pisé el freno con toda mi fuerza. El tráiler derrapó, las llantas chirriando, el olor a hule quemado, llenando el aire. El remolque comenzó a hacer la tijera, a girar fuera de control. Cerré los ojos esperando el impacto final. Pensé en Rosa. Había fallado. Pero entonces, algo increíble sucedió. Un enjambre de motocicletas apareció de la nada, rodeando nuestro tráiler y el sedán negro. Eran reporteros, fotógrafos, probablemente alertados por Ríos. Crearon un escudo móvil a nuestro alrededor, sus cámaras parpadeando, transmitiendo en vivo el enfrentamiento. El conductor del sedán, al verse rodeado, expuesto, vaciló. Era una cosa atacar a un viejo en un tráiler en la inmensidad de la carretera, y otra muy distinta hacerlo frente a las cámaras de toda la prensa nacional. En ese momento de duda, pisé el acelerador y esquivé el coche, siguiendo el convoy de motocicletas que nos abría paso como si fuéramos un jefe de Estado. Habíamos ganado. La luz de los flashes era más poderosa que la oscuridad de sus amenazas. Habíamos llevado la batalla a nuestro terreno, la opinión pública. Mientras conducía hacia las oficinas del periódico, con el corazón todavía en la garganta, miré a Elena. Tenía lágrimas en los ojos, pero estaba sonriendo. Una sonrisa de triunfo. La llegada a las oficinas del periódico fue un caos mediático. Benjamín Ríos, un hombre de mediana edad con una mirada intensa y la energía de un huracán, nos estaba esperando en la entrada. Nos hizo pasar rápidamente, alejándonos de la multitud de cámaras y micrófonos. En su oficina, con el sonido de la ciudad amortiguado por los cristales, finalmente entregamos nuestra carga. Puse la caja de herramientas y el maletín sobre su escritorio. El peso que había cargado en mi espalda, en mi alma durante 40 años, se desvaneció. «Aquí tiene, señor Ríos», dije, mi voz temblorosa por la emoción. La historia de Ricardo Vargas, la verdadera historia. Ríos abrió el maletín, examinó los documentos, miró las cintas. Sus ojos de periodista experimentado brillaron. Sabía que tenía oro puro en sus manos. «Hicieron lo correcto», dijo, mirándonos a Elena y a mí. «Y fueron muy valientes. Ahora déjenme hacer mi trabajo». Pasamos las siguientes horas relatando cada detalle, desde la traición original hasta la persecución en la autopista. La policía, alertada por el propio Ríos, llegó a las oficinas del periódico, pero no para arrestarme. Llegaron para tomar mi declaración, ahora como víctima y testigo clave en el caso contra Ricardo Vargas. La orden de arresto en mi contra fue suspendida, pendiente de investigación. La marea había cambiado. Esa noche, mientras las primeras noticias del escándalo comenzaban a inundar los portales de Internet y los noticieros de televisión, Sofía llegó a las oficinas. Corrió a abrazarme, llorando de alivio. Luego, se volvió hacia Elena. «Las
Dos mujeres, la hija del hombre traicionado y la nieta del traidor, se miraron por un largo momento. No había necesidad de palabras. Sofía la abrazó también. «Gracias», le susurró. En ese abrazo, dos mundos, dos familias rotas por el mismo hombre, comenzaron a sanar. Los días que siguieron fueron un torbellino. El imperio de Ricardo Vargas se desmoronó como un castillo de naipes. Las acciones de su empresa se desplomaron. Socios le dieron la espalda. Las autoridades congelaron sus cuentas, incluyendo esa vieja cuenta bancaria bloqueada que había sido el principio del fin para él. Fue arrestado en su mansión, no con la violencia de un operativo, sino con la fría formalidad de la ley que finalmente lo había alcanzado. Las fotos de su detención lo mostraban como un hombre viejo, derrotado, su máscara de poder finalmente arrancada. Ya no era el magnate que posaba para las revistas en su jet privado o el que se jactaba de sus inversiones millonarias. Era solo un estafador al final de su camino. La justicia siguió su curso. Ismael Solís regresó de Canadá para testificar, protegido por las autoridades. Mi nombre fue limpiado por completo. La empresa que Ricardo me había robado, ahora en bancarrota, me fue restituida simbólicamente por los tribunales, aunque solo quedaban deudas y fierros viejos. Pero no importaba. No se trataba del dinero. Se trataba de la verdad. Unas semanas después, estaba de vuelta en mi pequeña casa, la misma que Rosa y yo habíamos comprado con nuestros primeros ahorros, y que casi perdimos. El centinela estaba estacionado afuera, limpio y descansado. Ya no tenía que volver a la carretera. Con la compensación que recibí del gobierno y una pequeña parte de los activos recuperados de Vargas, tenía suficiente para vivir con tranquilidad el resto de mis días y para ayudar a Sofía. Una tarde, mientras regaba las macetas del patio, un coche se detuvo frente a la casa. Era Elena. Se había cortado el pelo y vestía de forma sencilla. Ya no era la heredera glamorosa de las fotos, ni la fugitiva desesperada de la carretera. Era simplemente Elena, una joven que buscaba su propio camino. Se sentó conmigo en el porche. Hablamos durante horas. Me contó que había renunciado a la herencia de su abuelo. Estaba usando sus ahorros para terminar la universidad y había empezado a trabajar como voluntaria en una fundación que ayudaba a víctimas de fraude. Estaba construyendo su propia vida sobre una base de honestidad. «Vine a despedirme, Arturo», dijo finalmente. «Me voy a vivir un tiempo al sur, a Oaxaca. Quiero conocer el México real, no el de los hoteles de Beverly Hills o las clínicas en Houston a las que mi familia iba. Has elegido un buen camino, muchacha», le dije, poniendo mi mano sobre la suya. «Tu abuela estaría orgullosa de ti». «Tú me enseñaste el camino, Arturo», respondió ella con los ojos húmedos. «Me enseñaste que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en la paz que sientes cuando te miras al espejo». Nos quedamos en silencio, viendo el atardecer pintar el cielo de tonos naranjas y morados. La larga noche de mi vida había terminado. La lluvia en la carretera, de madrugada, la sombra que me seguía, todo parecía un sueño lejano. Pero no lo era. Había sido real, y esa sombra, esa figura que caminaba sin parar detrás de mi tráiler, no había sido un espectro de la carretera ni un sicario. Había sido la justicia, que venía caminando lento, pero seguro. Y tenía el rostro de una joven valiente que se atrevió a buscar la verdad. Gracias por llegar hasta el final de esta historia. Si has conectado con este viaje de alguna manera, si te ha hecho sentir, pensar o recordar, me encantaría saberlo. Déjame un comentario contándome qué parte te ha gustado más o qué lección te llevas. Tu opinión es muy importante para mí. Te invito a seguir mi perfil para no perderte las próximas historias y reflexiones que compartiré. Estoy siempre buscando nuevas ideas y temas que resuenen contigo. ¿Sobre qué te gustaría leer la próxima vez? ¿Hay algún tema en particular que te interese? Y por último, una pequeña curiosidad. ¿Desde qué ciudad o país me estás leyendo?
Me llena de alegría saber hasta dónde llegan mis palabras. Un abrazo grande y hasta la próxima.